¿Cómo están, gente? Espero que anden muy bien. Les vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Cresselia, a Altaria y a Dragon Knight Oscuro, gente. El equipo me pareció curioso, el doble dragón. Y más aún porque PvPoke lo estaba recomendando. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a probarlo. Donde Cresselia va a estar haciendo la función de tanquear a los counters de los dragones, que pueden ser los tipo hielo, pueden ser los tipo hada. Es verdad que tiene muy marcado lo que viene siendo sus debilidades, pero gente, no hay equipo que no se pueda vencer y no hay equipo que no se pueda counterear. Así que vamos a estar viendo lo que viene siendo este equipazo que la verdad lo disfruté mucho, gente. Está bonito, está agradable, está recomendable. Vamos a estar viendo lo que viene siendo nuestro Dragon Knight Oscuro, gente, el cual va a estar metiendo bastante presión con el aguacola, con su mejora de aguacola, gente. Se vio más funcionable y sobre todo golpe cuerpo que le pega absolutamente todo excepto a los fantasmas. A su vez vamos a estar viendo lo que viene siendo la entrada de nuestro querido y amado Cresselia, el cual, gente, vamos a estar viendo que entra ni más ni menos que Sandlash Alola, el cual vamos a estarlo recibiendo con un fuerza lunar, el cual le va a estar doliendo un montón. Lo despachamos y entra ni más ni menos que Galei, y a la entrada de un Altaria, gente, este arroz ya se coció. ¿Por qué? Porque no tiene nada que le pegue, absolutamente nada que le pegue a nuestro Altaria que nos pueda one-shotear, a menos que tuviera el básico de encanto, pero con la llegada de psicocorte eso es menos viable. Pasamos al siguiente match, gente, y vamos a estar viendo ni más ni menos que a Lantur contra Cresselia, el cual, gente, es un excelente lead, pero le repito, no todos los combates se pueden ganar. Vamos a estar viendo que hacemos un catch con nuestro Altaria. ¿Por qué haces un catch? Porque primeramente sabía que iba a estar pasando eso, y vamos a estarnos basiqueando lo que viene siendo ese Gligar, porque golpe aéreo no es como que me haga mucho daño y excavar mucho menos. Vamos a estar llegando a lo que viene siendo un ataque aéreo, un fuerza lunar. Aventamos el ataque aéreo para empezar a meter presión a lo que viene siendo ese Gligar, porque nos puede meter en aprietos si lo dejamos que nos farme y no quitarle ningún escudo. Vamos a estar haciendo un golpe aéreo, no pasa absolutamente nada, y vamos a estar llegando justo a lo que viene siendo un golpe aéreo, a un ataque aéreo más, gente, pero nivelmente nos quita el escudo. No lo llevamos a básicos y vamos a ver qué hace el rival. Va a estar entrando Lantur, le vamos a estar aventando un fuerza lunar, el cual es bastante daño que le conectamos a lo que viene siendo ese Lantur. Hizo su chamba. Vamos a ver con qué sale el rival, y entra ni más ni menos que el Lenguas Locas Lickitung, el cual le mandamos un saludo al equipo que pertenecemos, Team Lickitung, los lenguados locos que se aparecen en todas las ligas. Vamos a estar entrando con lo que viene siendo con nuestro Dragonite, el cual vamos a estar metiendo presión. Golpe cuerpo, Drago Alientos, Agua Cola, el cual va a estar generando bastante daño lo que viene siendo ese Lickitung, y ya quedó a rango de farmeo para nuestro Cresselia, el cual va a entrar solamente para llevarse a básicos a ese Lickitung. Y vamos a estar dando lo mejor contra su Lantur, el cual ya no tiene mucho por hacer. Un hierbalazo, el cual le va a quitar su último escudo. No, señor, no lo invierte. Me pena, que una lástima para el rival, porque nosotros vamos a estar llegando a 3 hierbalazos antes de que él tenga los suficientes cargados para poder derribar a nuestro Cresselia. Ya sacó el escudo, aventamos un hierbalazo más y con eso nos llevamos la victoria en este combate. Así que, gente, tú dime si lo quieres probar o no, si te parece o no te parece. Te voy a estar leyendo en los comentarios, y te invito a que dejes un buen like, gente, y te suscribas al canal. Eso me ayuda bastante, demasiado, para poder llegar a la meta de 1300 suscriptores, y eso solamente lo voy a lograr con tu ayuda. Así que no seas malito, apóyame ahí dejando un comentario de qué opinas del equipo, qué opinas de la temporada y en qué él lo vas, gente, el cual es muy importante para ir subiendo en lo que viene siendo Go Battle League. Aquí vamos a estar recibiendo lo que viene siendo una Agua Cola, y entra, hace el cambio, lo que ve, si no me equivoco, fue Lickitung.
el líquido en el cual vamos a estarle aventando un fuerza lunar, el cual están generando, metiendo bastante presión. Aventa lo que viene siendo nuestro Altaria, aventamos a nuestro Altaria, disculpe usted, y vamos a estar recibiendo los golpe cuerpos de una y otra ocasión. Vamos a estar metiendo un ataque aéreo, el cual va a meter bastante daño, lo que viene siendo ese líquido. El rival va a estar aventando su golpe cuerpo, el cual lo vamos a estar cachando, no pasa absolutamente nada, lo llevamos a dragolientazos, y en la entrada de lo que viene siendo ese Lantur vamos a estar aventando otro fuerza lunar. ¿Por qué fuerza lunar? Pues es que genera más daño, y pues no vamos a llegar a 2 cargados. Saca lo que viene siendo el escudo, ahí sí me sorprendí que haya sacado los 2 escudos, y entra ni más ni menos que Dragonite, el cual, gente, nos lo vamos a basicar con nuestro Dragonite, y lo vamos a dejar a rango de un yerbalazo, lo que viene siendo ese Lantur, que ya no tiene nada por hacer en este combate. Aventamos golpe cuerpo, vamos a ver si el rival ya se rinde o todavía quiere dar pelea. Avienta lo que viene siendo su golpe cuerpo, nosotros vamos a estar recibiendo su sur, el cual todavía nos deja comer algo de vida, quiere sacar energía, no pasa absolutamente nada. Nosotros con un yerbalazo vamos a estarnos llevando la victoria en este combate. El equipo está muy bueno, como les digo, nada más hasta que tú quieras y lo pruebes, gente, te va a encantar. Vamos a estar viendo la entrada de Diggersby, el cual, gente, vamos a estar viendo que hace el cambio, lo que viene siendo su ay, se me fue el nombre de este Pokémon. Ay, pensé que es Snowball. Ay, se me fue el nombre, no alcanzo a verlo. Granburt, si no me equivoco. No me acuerdo, maldita sea. Bueno, vamos a estar viendo que va a meter Granburt, lo que viene siendo su triturar. Tenemos que escudar, aventamos yerbalazo, el rival lo escuda, y hay un peligro latente a que tenga un doble hada, que eso me va a doler un montón. Aventamos lo que viene siendo yerbalazo, despachamos a Granbull, y vamos a estar viendo con qué entra el rival. Entra con Diggersby, nosotros vamos a aprovechar, entramos con Altaria y tiene doble hada. El chiste ya se cuenta solo, ya no hay nada por hacer, gente. Si escuda lo que viene siendo ese ataque aéreo, estamos perdidos y ya no queda, ahora sí, ya no queda nada por hacer, gente. Ya nos tiene muy encerrados, muy conteriados. Ni modo, gente, no todas se ganan, pero pues se disfrutan. Vamos a estar pasando al siguiente combate, donde vemos a Whiscash, el cual es un perfecto lead para nuestro Cresselia, que tiene yerbalazo y va a estar haciendo daño por 4, lo que viene siendo su querido y amado Whiscash. Vamos a estar aventando lo que viene siendo yerbalazo, y a pesar de que el escalar nos bajó el ataque, el rival lo deja pasar. Wow, no tiene, ya quiere dejar ir lo que viene siendo su Whiscash. Pues bueno, es su Whiscash. Nosotros qué podemos hacer. Vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro Altaria, y nos saca ni más ni menos que a Wigglytuff, el cual, gente, vamos a estar muy presionados en el tema de los básicos y los cargados, porque todo nos va a estar pegando, todo nos va a estar doliendo, y tenemos que hacer rendir a nuestra Cresselia, porque esto se pinta feo, esto se pinta horrible. Vamos a estar aventando un yerbalazo, el cual, gente, vamos a aventarlo hasta el excelente, y tenemos ya a lo que viene siendo la condición para poder rescatar el combate, donde vamos a estar viendo que entra Gligar. Ok, vamos a estar aventando fuerza lunar, lo deja pasar, y todas a Dragonite oscuro. Vamos a ver, este arroz se está quemando, y Raxito, que no se da cuenta, va a estar aventando un golpe aéreo, entra ni más ni menos que Whiscash, y nos gana en el tema de lanzar un cargado, el cual acondiciona más el combate. Vamos a estar buscando hacerlo mejor, y a básicos nos llevamos a Gligar. Pasamos al siguiente match, donde vemos alerta de puerca.
Alerta de puerca, Bastiodon contra lo que dice Dragonite. Nosotros vamos a estar metiendo presión. El rival ya hace el cambio, ni más ni menos que a Trevenant, el cual va a estar metiendo bastante daño con lo que dicen los garras sombrías. Aventamos el siguiente Agua Cola, con el cual, gente, vamos a estar quitando el primer escudo, pero eso se pinta feo, esto se pinta horrible. El rival va a estar lanzando ni más ni menos que un bomba germen. No es necesario aventarle por la sombra, no es necesario, y a básicos nos llevamos a Trevenant. Eso no lo vi venir, y nosotros al ya esperar a lo que viene siendo Bastiodon, el rival entra con lo que viene siendo su Victreebel. Yo voy a aprovechar, ya hicimos el daño, hicimos la chamba de alinear como correspondía a nuestro querido Altaria contra su con su afiladero, y vamos a estar encerrando a Cresselia, el tanque Cresselia contra el tanque Bastiodon. Vamos a estar recibiendo lo que diciendo un roca afilada, no pasa nada, con hierbalazos nos lo vamos a estar llevando a ese Bastiodon. Y dime tú, aprovechando el tiempo, ¿qué te ha parecido o cuántos team puercos te han aparecido en ese día, en esa semana? Acuérdate que estamos en evento de 10 sets por día por el tema del internacional de Europa, gente. Hay que aprovechar el subir de rango, subir puntitos, ¿por qué no? Hasta subir al rango leyenda si ya tienes un equipo bien dominado. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un hierbalazo, el cual ya hizo su chamba. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escudar lo que viene siendo nuestra Altaria, porque roca afilada, la mera verdad, duele, y hay que tener el respeto. Ya tenemos ahora sí lo que viene siendo el Fuerza Lunar, y con un cargado que lo resiste Bastiodon, no lo vamos a estar despachando. Entra lo que viene siendo Victreebel, pero ya nada más está para morir, y nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo a un excelente lead. Cresselia le está yendo muy bien con los leads, gente. Déjame decirte que no necesariamente tienes que llevar este equipo, yo te lo recomiendo, pero puedes llevar otro equipo que Cresselia le está yendo muy bien con los leads, ante tanto Dragonite, ante tanto Whiscash, tanto Lanturn, gente. Está ahí porque para que lo aproveches. Si no, ese es tu problema. Vamos a estar viendo lo que viene siendo Altaria contra Serperior, que no tiene nada que hacerle con lo que viene siendo nuestro Altaria. Va a estar metiendo presión, es verdad, con lo que viene siendo los golpes aéreos, pero nosotros con lo que viene siendo los Dragoalientos vamos a estarnos despachando lo que viene siendo Serperior. Él va a estar haciendo su mayor esfuerzo, pero la llevamos de gane, porque Altaria es tanque, a pesar de que es por el tipo dragón y volador, te meta mucha presión, pero no deja de ser igual de bueno. Aquí a pesar de ya que discúlpenme, el Raxito se trabó, pero ya que no podíamos abrir lo que viene siendo la ventana del cambio, tuvimos que invertir nuestro Fuerza Lunar para hacerle daño al Lanturn, para hacer un poquito de tiempo, porque me podía meter más presión si llegaba a un sur más, y preferible gastar energía a perder el último escudo. Aquí vemos que hace el rival, entra ni más ni menos que Venusaur oscuro, gente, que casi no es visto, pero es recomendable. Las plantas feroz y los bomba lodo pegan bastante. Aquí vamos a estar llegando al que viene siendo otro Fuerza Lunar, pero empatamos en el CMP, lo lleva de ganar Venusaur. Él va a estar aventando planta feroz, no pasa nada. Entra nuestro Dragonite, el cual, gente, va a estarle soportando lo que viene siendo el planta feroz. Nosotros, es verdad que duele, es verdad, pero pues lo aguantamos, y ya esto está de más. Nos llevamos la victoria y pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo a Nihilave, que va a estar metiendo bastante presión con el bola sombra a Cresselia. Aquí, como en la vaina, quitarle los escudos. Él nos saca todavía su primer escudo, no pasa nada, el hierbalazo le dolió bastante. Aquí contamos, esperamos el bola sombra, aventó tajo umbrío, no tiene puño hielo, y eso es respiro para Raxito. Va a estar entrando Dude, que es lo que le digo, a pesar de ser dragón volador, el tipo hielo mete bastante daño, pero aún así, gente, Altaria es tanque. Un Mandibus pero con la doble debilidad a hielo.
va a estar aventando un viento hielo a nuestro querido Cresselia. Ese Dudeborn, él está haciendo su chamba, él está haciendo lo que le corresponde y nosotros vamos a tener que tratar de tener ya un yerbalazo para la entrada de Annihilate, y el rival va a estar haciendo eso o va a cambiar por su tercer Pokémon. Revela su Pokémon. Aventamos yerbalazo, esperábamos a Annihilate. Ahí lo que pasa cuando Raxito no pone atención en la animación o en el cambio de tipos cuando entra el Pokémon, ahí gastamos Diokis, lo que viene siendo energía, que podía ayudarnos bastante ante lo que viene siendo ese Annihilate. Skarmory va a estar aventando un ataque aéreo, nosotros lo escudamos, para algo están los escudos, y nosotros vamos a estar invirtiéndolo ahí. Aventamos una Aguacola a la entrada de lo que viene siendo Annihilate, pero él tiene bastante ventaja, no llegamos al Aguacola y tristemente esto se convirtió en una completa derrota de parte de Raxito, gente. Y pues como les digo, no todas se ganan, pero al menos se disfrutan los combates. Espero que disfrutarás del equipo, del video, que te sirva, y sobre todo, gente, te deseo un excelente día miércoles. Nos vemos hasta la próxima.